Buenos días a todos. El tema que nos correspondió fue transporte de masa en un sistema multicomponente y mi grupo está conformado por quien les habla, Jeffrey Rodríguez, Gabriela Gerena, Adriana Sarmiento, Gabriela Peña, Gabriela Orneco. Como introducción a este tema, transferencia de masa multicomponente, vamos a empezar por dar una pequeña definición. El transporte de masa multicomponente se enfoca en el estudio del movimiento de las sustancias o partículas en un medio. Esto puede darse a través de difusión de sustancias en un fluido, a través de migración de iones en una solución o a través de movimiento de partículas en un material poroso. Pero ¿por qué es tan importante este fenómeno? Es muy importante porque ayuda a comprender y a estudiar cómo es que las sustancias se distribuyen, se mueven en un medio físico, lo cual se puede dar a través de convección, reacción química o difusión. En este caso me voy a enfocar en la convección. La convección es el movimiento macroscópico debido a las diferencias de densidades en un medio. Un ejemplo de esto puede ser la ascensión del aire caliente a la atmósfera. Hay dos tipos de convección forzada y convección natural. La convección natural se debe a efectos de la gravedad, en virtud de diferencias de densidad. Y cuando hablamos de convección forzada, se refiere a convección debido a fuerzas externas, fuerzas no relacionadas con la temperatura del fluido. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre la difusión. La difusión a la que se refiere es al transporte de materia, de masa, debido a diferentes tipos. En este caso se tiene la diferencia de temperaturas, diferencia de densidades y diferencias de concentraciones. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una gota de tinta y esta gota cae en el agua. Por la diferencia de concentraciones, esta gota se va a dispersar al resto del vaso, al resto del agua, hasta que esto logre una homogeneidad en la mezcla. Y por segundo, tenemos que esta difusión va a depender exclusivamente de un coeficiente de difusión, el cual nos va a decir con qué velocidad se va a difundir nuestro líquido concentrado en el líquido que está en reposo o que se está moviendo. Hay dos tipos de difusión. La primera es la difusión de un componente A en un componente B, el cual está en reposo, y el otro es la difusión contraequimular, la cual nos dice que cuando entra un componente A en un componente B, lo que entra de A sale de B. El siguiente paso es la realización de nuestro experimento. Para esto decidimos hacer un experimento llamado lluvia de colores. Es importante conocer que el agua y el aceite tienen polaridades diferentes. Por un lado, el agua, sus moléculas están cargadas positivamente y negativamente en cada uno de sus extremos. En cambio, el aceite es no polar, es decir, que no tiene cargas ni positivas ni negativas. Bueno, ahora, para este experimento necesitamos aceite, colorantes artificiales, agua fría, un recipiente transparente y una panilla. Ahora, el primer paso a realizar es poner las gotitas de colorante en nuestro aceite y revolvemos. Ahí vamos observando que la densidad de las gotitas de colorante es muy parecida al agua y que estas dos sustancias no se unen. Ahora, el siguiente colorante y de igual manera revolvemos. Bueno, ahora la siguiente parte de nuestro experimento es poner esta mezcla de aceite con las gotitas de colorante en nuestro recipiente con agua fría. Para esto lo debemos hacer de manera cuidadosa.
experimento es que cuando las gotitas de colorante se van yendo al fondo, encuentran una sustancia la cual encuentran que tiene densidades muy parecidas. Es por eso que nuestro fenómeno se basa en la unión de estas gotitas de colorante con el agua fría. A continuación estamos viendo cómo el colorante empieza a unirse con el agua y es por eso que vemos el fenómeno que se está viendo de cómo empiezan a caer estas gotitas de manera secuencial y se ve pues la lluvia de colores, que es de lo que trata nuestro experimento. Observar que la distribución en el agua fría se hace de manera más lenta. Es lo que estamos observando, que la unión de las gotitas de aceite, perdón, de las gotitas de colorante y el agua se está uniendo. Como lo podemos observar en el experimento, encontramos lo que es la difusión. La difusión es el movimiento térmico de las partículas, ya sean líquidas o gaseosas, en este caso las que son líquidas, a una temperatura sobre el cero absoluto. Esta velocidad de movimiento depende de la temperatura, de la viscosidad del fluido, como también del tamaño de la partícula. La difusión explica el flujo neto de partículas desde una región de mayor concentración, como lo es el aceite, a una de menor concentración, como lo es el agua. Una vez que la concentración de las partículas es igual, el movimiento de las moléculas continúa, pero como no existe una gradiente de concentración, esta difusión molecular cesa y en cambio se empieza a regir por un movimiento de autodifusión, que se denomina a partir del movimiento negativo de las partículas. El resultado de la difusión es una mezcla gradual de material, de tal manera que la distribución de las partículas es menor. Y dado que las moléculas ahora están en movimiento, pero se ha establecido un equilibrio, el resultado final de esa difusión molecular se denomina un equilibrio de partículas. Como explicó mi compañera anteriormente, el proceso de difusión es el transporte de materia dentro de materia. Y para que exista la difusión de la longitud de si existe un gradiente composicional y si los átomos tienen la energía suficiente para moverse, estos harán de tal forma de moverse donde hay mayor concentración, a donde hay menor concentración y alcanzan el equilibrio. Cabe resaltar que la velocidad de difusión en líquidos es menos rápida que en los gases y muy dependiente de la temperatura. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Es por eso que el experimento decidimos hacerlo con agua fría, esto con el fin de observar de mejor forma el fenómeno que se está llevando a cabo. Por otra parte, se realizó otro experimento que es para mostrar cómo influye la temperatura del agua en la velocidad de difusión. En este caso se hizo con agua caliente y la temperatura ambiente para observar la velocidad con que se difunden los colorantes en el agua. En la pasta caliente se difunde más rápido y eso es la temperatura ambiente. Podemos observar que demora más tiempo. Un elemento dado se difunde de un punto a otro cuando existe una diferencia de concentración del mismo elemento entre ambos puntos. La primera ley de Fick, que es la difusión en estado estacionario, nos dice que el flujo de átomos de un elemento dado que se difunden a través de una superficie depende de la diferencia de concentración a ambos lados de dicha superficie, es decir, es directamente proporcional al gradiente de concentración. El gradiente de concentración entonces es la diferencia de concentración de átomos del soluto entre dos puntos separados, una distancia que sería un delta de X. En este caso, pues el gradiente de concentración del soluto es la fuerza impulsora del proceso de difusión. Es decir, existe difusión porque existe un gradiente de concentración. Enseguida lo que podemos ver en la gráfica es la relación entre la velocidad de difusión y la temperatura.
Como sabemos y expliqué anteriormente, la difusión se activa con la temperatura. Entonces, cuanto mayor es la temperatura, mayor es el número de átomos que alcanzan, por decirlo así, esta energía de activación y se mueven. Entonces, a mayor temperatura, más rápido la difusión. Lo que nos representa en este caso la gráfica es, como lo di, es que la velocidad de difusión aumenta exponencialmente con la temperatura. Y esa pendiente que tenemos ahí señalada es la energía de activación. Entonces, en el experimento pudimos observar cómo, gracias a la diferencia de densidades, el colorante salió del aceite y empezó a difundirse y a mezclarse gradualmente con el agua. En resumen, esto fue un experimento donde se pudo observar el transporte de masa en el sistema multicomponente. Pudimos ver cómo se afecta el gradiente de concentración y también cómo afecta la temperatura